ante todo, buenas tardes. Estamos siguiendo con las entrevistas a diferentes médicos especializados para tocar sobre la pandemia del COVID-19. Ante todo, me presento, soy el doctor Efraín Freire, médico psicoterapeuta, egresado de la Universidad Cayetano Heredia y director general del Centro Psicológico A Tu Lado. Bueno, en esta oportunidad estoy acá con un amigo, con un colega, con el doctor Iván Guerrero. Él también es egresado de la Universidad Cayetano Heredia. Él es médico cardiólogo internista, especialista en insuficiencia cardíaca y en trasplante cardíaco. El doctor Guerrero trabaja actualmente en Baylor University Medical Center en Dallas, en la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos. Bueno, ante todo, gracias, Iván, por tu tiempo y por poder compartir de alguna manera esta información. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Un gusto. Claro, y bueno, yo le he puesto como título, por lo mismo que por tu especialidad en relación a este tema, cómo es que se está manejando el COVID en los pacientes hospitalizados. Entonces, bueno, vamos a empezar con la entrevista. La primera pregunta que te quería hacer es sobre el mecanismo de entrada al COVID y sobre lo que se está hablando de que este virus tendría una acción o un contacto directo con los mismos receptores que utilizan muchos medicamentos para la presión arterial, llámese antihipertensivos. Y en forma muy sencilla para que las personas en general lo puedan entender, este mecanismo de entrada del COVID, ¿en qué relación tiene con estos medicamentos? Sí, Freddy, aquí lo que hemos visto es de que el virus utiliza unos receptores en las membranas de las células de los pulmones, estos receptores son como la puerta de entrada del virus a las células pulmonares. Y estos receptores están ligados a la cantidad de receptores es alta en pacientes que toman medicamentos antihipertensivos para la presión arterial, que se llaman IECAS o ARA2. Entonces, la duda que existía era de que estos pacientes con presión alta que usan IECAS o ARA2 y que tienen una población alta de estos receptores, podría teóricamente hacerlos tener mayor riesgo de contraer la infección del COVID-19. Pero esa era la teoría. Lo que se ha visto en la práctica es de que estos receptores tienen una función esencial en proteger a las células de daños fatales producidos por una sustancia que se desarrollan en la célula que son muy nocivas. Y en realidad, si bien es cierto, los receptores están en mayor volumen en pacientes que toman estos medicamentos, el beneficio de estos receptores es mayor al riesgo teórico de contraer más infección. Eso, hay estudios que se han publicado en pacientes infectados con COVID que es mejor que los pacientes continúen tomando estos medicamentos en lugar de detenerlos. Entonces, el mensaje a la población es de que uno toma IECAS como lisinopril, captopril, enalapril o ARA2 como valsartán, losartán y otros medicamentos parecidos. La recomendación es continuar tomando esos medicamentos y no pararlos. Y el otro punto importante es de que es importante tener una presión bien controlada, ya que la hipertensión es un factor de riesgo para infecciones severas por COVID. Entonces, el mensaje es no paren de tomar sus medicamentos, continúen tomando mientras que tengan que usarlo. Yo creo que eso que acabas de decir es muy importante. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, los pacientes que lamentablemente se están hospitalizando, se están complicando, ¿existe algún tipo de patrón de enfermedad severa? O más bien,
lo que se está viendo son diferentes patrones relacionados al perfil de riesgo del paciente. ¿Podrías explicar sobre eso también? Sí, aquí el punto es de que definitivamente hay un patrón severo de infección. La infección es del virus del COVID, es una infección que produce neumonía. Pero la neumonía al final no es lo que mayormente te lleva a tener un caso severo, sino es eh, la sobreproducción de sustancias en el organismo que hace que te produzca un daño multiorgánico y que está acompañada de esta infección. Entonces, es importante tener en cuenta de que la carga viral o la cantidad de virus con los que uno llega a tener la infección es un punto neurálgico. Si uno tiene una carga viral o el número de virus con los que uno se contrae la infección, que es baja, es muy posible que la infección sea una infección leve o síntomas o asintomático y el proceso no pase a mayores. Si es una carga viral alta, es decir, que el número de virus que uno contrae es alto, es muy probable que uno vaya a desarrollar una enfermedad severa. Y eso corresponde, no está independiente del infectado, ¿no? El infectado tiene otros factores de riesgo que son bien conocidos por los estudios hechos en otros países donde la infección ha sido muy letal, como China, Italia, España. Estos factores de riesgo son factores de riesgo cardiovasculares principalmente. En pacientes con edad avanzada, hablamos de pacientes de 60 años o más, o pacientes que tengan enfermedad cardiovascular activa, por ejemplo, que hayan tenido enfermedad coronaria, que hayan tenido necesidad de hacer cirugías de bypass o enfermedad de insuficiencia cardíaca, o pacientes que tengan factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, como hipertensión, diabetes, diabetes o otros procesos relacionados a falla cardiovascular, o pacientes que tengan un daño pulmonar activo, por ejemplo, fumadores activos o daños pulmonares crónicos. Todo este grupo de pacientes tienen una alta chance de desarrollar enfermedad severa. Aquí el punto es reconocer los factores, reconocer que la cantidad de virus expuesto puede ser peligroso y tratar de evitarlos. Ok. Y la tercera pregunta, y de forma muy sencilla para que, los oyentes puedan entenderlo, se menciona que hay una posición que el paciente cuando se hospitaliza ayudaría a que el pulmón se recupere mejor o más rápido. Y esa es llamada la posición de pronación. ¿Qué podrías tú mencionar y un poco para entender qué cosa es la posición de pronación y para qué sirve? Claro, es importante saber el término y entenderlo. En términos sencillos, pronar o pronación significa estar en posición boca abajo. Generalmente cuando uno está en el hospital, admitido al hospital, está en posición boca arriba. La pronación o posición hacia abajo lo que hace es una de las muchas formas que uno tiene para maximizar la captación de oxígeno de los pulmones hacia la sangre. El COVID-19, como había mencionado, lo que produce es una neumonía. Y la neumonía, en términos básicos, es inflamación de las paredes de los alvéolos, que son las pequeñas cavidades que existen en el pulmón que permiten el intercambio y la captación de oxígeno. Cuando estas paredes se inflaman, se llenan de moco y de secreción, este intercambio de oxígeno o la captación de oxígeno está muy baja y la sangre refleja una poca cantidad de oxígeno porque el pulmón no es eficiente. El proceso de neumonía lo que hace es atacar las zonas posteriores e inferiores de prioridad y es lo que hace el COVID.
Lo que hace el COVID-19 es producir una neumonía en la parte posterior, en la parte inferior, y desde ahí comienza a avanzar hacia la parte anterior de los pulmones y hacia la parte superior. Cuando los pacientes vienen con falta de aire y con falta de oxígeno, se les pide ponerse en la posición de pronación o boca abajo para poder maximizar el uso de todas esas otras zonas que no tienen el proceso inflamatorio de la neumonía y que todavía pueden mantener una cantidad de absorción de oxígeno máxima. Y con eso se ventila el paciente mejor y la sangre se llena de oxígeno otra vez. Entonces, es una medida no invasiva, fácil de hacer y ayuda mucho en el manejo temprano del proceso respiratorio del COVID-19. Ok. Y bueno, la cuarta pregunta, ¿qué recomendación le podrías dar a todos estos pacientes que tienen riesgo cardiovascular, hipertensión, diabéticos, o que han tenido ya, digamos, un infarto, por ejemplo, y que reciben medicamentos y que todavía, digamos, no se han infectado? ¿Cuál sería, digamos, la medida de prevención para ellos? Primero, creo que lo más importante es reconocer cuáles son los pacientes de alto riesgo. Y como ya hemos mencionado la pregunta, la segunda pregunta, uno cuando se califica en un grupo de alto riesgo es el grupo que tiene que tomar unas medidas más estrictas en tratar de mantener alejada la infección. Y eso significa, primero, mantener el distanciamiento social. Mientras que uno no está en contacto con personas que están fuera del seno familiar, tiene menor chance de que uno pueda tener la infección. El mantener la limpieza exhaustiva de las manos para evitar contraer la infección a través de este foco. En el CDC hay videos en internet que uno puede acceder gratuitamente, donde uno puede ver cuáles son las recomendaciones del CDC para el lavado de manos. 30 segundos, son 8 pasos que son fáciles de hacer y que uno debería hacerlo cada vez que uno necesita lavarse las manos. El uso de mascarillas, si es que tiene la imperiosa necesidad de exponerse a otras personas, es importante y mucho más importante en estos pacientes con factores cardiovasculares o enfermedades cardiovasculares, y usar la mascarilla apropiadamente, quiere decir estar seguro de que no haya zonas que estén conectadas o no que estén muy selladas entre la mascarilla y la cara para que el contacto venga por esas zonas. Y yo lo que les recomiendo es, inclusive a mis pacientes, es evitar el uso excesivo de medidas de protección que quizás te pongan en riesgo. Por ejemplo, el uso de guantes para la población general. Los guantes que se usan en el hospital o que usan en otras actividades profesionales, te protege, pero te puede dar una falsa impresión de protección si no se usa apropiadamente. Por ejemplo, si uno usa los guantes y coge el celular, sus llaves, la billetera o maneja el auto, y el contagio viene a través de los guantes contaminados. Entonces, esa falsa sensación de estar protegidos al final es contraproducente y es importante no utilizarlos, sobre todo si va a ser muy complicado su uso. Y en pacientes que tienen ya enfermedades cardiovasculares, lo más importante es mantener estas enfermedades bien controladas, la presión bien controlada, la diabetes bien controlada, si han tenido infartos, tomar sus medicamentos, si tienen insuficiencia cardíaca, tomar sus medicamentos y estar al día de que no falten los medicamentos en la casa para que no se descompensen. Ok. Y finalmente, Iván, la última pregunta, y ya en relación a las medidas de bioseguridad para el profesional de salud, para los médicos, ¿qué medidas
se está tomando en relación a cuando, por ejemplo, uno va al hospital y hablando en general de todos los profesionales de salud, y qué otras medidas se deben tomar en cuenta cuando uno sale del hospital y, por ejemplo, va a su domicilio? Claro, aquí el punto importante es mantener una alta tasa una alta índice de prevención para el personal de salud. Uno puede ser un foco infeccioso o un vector infeccioso a otros pacientes. Por eso es importante de que el personal de salud que está en contacto con pacientes tenga un estricto manejo del cuidado, de la limpieza de manos, el evitar, si está en contacto con pacientes infectados con COVID, tiene que entrar con sus medidas de protección adecuadas para evitar que uno contraer la infección o ser el vector o el transportador de esta infección a otros pacientes. Es muy importante cuando uno termina el trabajo diario en el hospital, hacer el cambio de la ropa que uno utilizaba en el hospital por una ropa nueva para evitar llevar el virus que posiblemente que es muy posible que uno lo tenga en la ropa que estaba usando en el hospital, llevarlo hacia sus hogares y a los familiares. Y como muchos de nosotros practicamos aquí, una vez llegado a la casa, es importante hacer el cambio de zapatos antes de ingresar a tu casa, hacer el cambio de ropa antes de ingresar a tu casa. Y muchos de nosotros lo que optamos es entrar y tomarse una ducha y darse un baño para otras zonas que podrían estar expuestas, dar una limpieza completa. Es importante mantener lo más alejado a la familia de procesos infecciosos. A veces es muy complicado, hay muchos casos de infecciones transmitidas del hospital a los familiares, pero hay que hacer lo mejor para tratar de evitarlos. Ok, está todo claro. Y bueno, eso sería todo, Iván. Te agradezco tu participación por ser claro y poder, yo creo que contribuir un poco más a que las personas tengan más claro este problema, esta pandemia, y sepan qué hacer, sobre todo si algunas tienen antecedentes cardiovasculares. Eh, Te mando un abrazo y bueno, espero que estés bien. En cualquier momento de repente nos podamos volver a ver. Ya, Esperamos que sea así. muchas gracias y cuídense mucho y a seguir adelante que esta infección se va a combatir. Saludos, Iván. Nos vemos. Adiós. Ahora sí. ¿La apagaste?